A mí desde pequeño me interesó, me fascinó el comportamiento humano y ya desde que estaba en el colegio me llamaban la atención los diferentes sentimientos, conductas y actitudes que tenían mis compañeros del colegio y mis profesores también. Incluso entonces ya empecé a captar algunos de los problemas que se daban en la conducta humana, como por ejemplo el fracaso académico, el acoso escolar, los efectos de la separación de los padres en algunos hijos, y yo me sentí muy empático con las personas que experimentaban ese nivel de sufrimiento. Y al mismo tiempo surgió que en España empezaron a desarrollarse las primeras facultades de psicología. De hecho, yo soy de la tercera promoción. Y la unión de esos dos factores fue lo que explicó el que eligiese esa carrera. En mi caso, yo quería acercarme al mundo de la asistencia, ¿no? Médica o de enfermería incluso. Y me atraía pues, el mundo del hospital, por ejemplo. Y sin embargo, cuando estaba acabando la carrera de medicina, los profesores me influyeron cuando descubrí la medicina forense. Es una disciplina que se suele decir médico-social, junto con la salud pública, la medicina de empresa, la epidemiología. Y entonces, en ese final de la carrera, también por un criterio de oportunidad, y puesto que algunos jueces, que por cierto eran de Jueces para la Democracia, que estaban llegando a San Sebastián, me llamaron, me influyeron y yo decidí entonces por esa especialidad. Me olvidé de esa medicina lógica que es la asistencial, donde hay enfermos, donde hay personas que sufren accidentes, y me volqué hacia la medicina forense también porque pensé que era un ámbito en expansión, como de hecho ha ocurrido en los últimos años. Enrique, tú estás interesado desde pequeño por lo que significan las conductas, ¿no?, a tu alrededor, y pensaste que podías participar para conocer y al mismo tiempo para atender, ¿no? ¿Cómo fue, ya metido en la profesión, esta circunstancia de acomodarte, de adaptarte a todo ese sufrimiento? Bueno, al principio me resultó satisfactorio porque ayudar a la gente que tenía problemas a superarlos y a fomentar la resiliencia en ellos para superar las adversidades me deparó una gran satisfacción. El problema es que me encontré también en ocasiones con problemas muy difíciles de resolver y especialmente me impactaron aquellos problemas que estaban provocados en las personas por el comportamiento de otras personas, como por ejemplo en el caso del abuso sexual en la infancia, el maltrato familiar, el acoso laboral, las víctimas de la violencia. Todo ello me generó realmente una expectativa muy grande y también una cierta sensación de impotencia cuando me sentía incapaz de poder resolver, al menos por completo, todos esos problemas. Sin embargo, incluso en esas circunstancias tan complicadas, siempre me pareció ver atisbos, digamos, de la grandeza humana, o sea, detalles de generosidad, de desprendimiento de otras personas, de capacidad de superación de dificultades en personas que estaban realmente hundidas, y aquello me creó una gran satisfacción. En cualquier caso, lo que yo sí experimenté es la necesidad de separar la vida profesional de la vida personal. Como higiene, digamos, mental, pues me pareció muy oportuno luego el dedicarme, encontré una gran satisfacción en dedicarme a la vida familiar, a la vida social, a la relación con los amigos, al contacto con la naturaleza. Todo ello me supuso realmente un nivel de alegría y de valorar las pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Mira, en el campo de la medicina se forman los profesionales para hacer esencialmente dos cosas, que es establecer un diagnóstico y, si se logra el diagnóstico, saber cuál es el tratamiento. Eso es la medicina, en cada especialidad, ¿no? Y sin embargo, en el ámbito forense esto no es así. Nosotros estamos todo el tiempo, en el 100% de los casos, interviniendo en conflictos humanos.
que son tristes, desgraciados, incomprensibles, etc. Pero son conflictos humanos. Y cuando tratas de buscar alguna verdad o alguna realidad de eso a lo que estás obligado a analizar, estudiar, etc., hay que saber que casi nunca logras la verdad completa. Es un acercamiento a la verdad. En los conflictos humanos yo creo que es como imposible entenderlos plenamente. Cuando dos personas se quieren, se aman, pero luego se distancian y se alejan, y tú tienes que intervenir como médico forense, bueno, captas cosas, recibes información, tienes opinión, de hecho, así elaboras los informes periciales, ¿no? Pero casi nunca obtienes la verdad completa, porque creo que esto es lo difícil, esa dimensión que es más de tu ámbito, más como del campo de la psicología. Es muy fácil en medicina decir que esto es azul o verde, o que pesa o que mide, el objetivo. Pero hay una dimensión que se nos escapa también en el campo de la medicina forense. Estudiamos psiquiatría forense, donde se clasifican las enfermedades. Esto es algo también obligatorio en la ciencia, ¿no? Clasificarlo todo para parcelarlo y así poder incluso opinar qué hacer luego, ¿no? Pero me parece a mí que hay pasarelas como transversales entre los grandes campos en que se divide, por ejemplo, la psiquiatría, que son como en la anatomía los capilares. Hay unos vasos sanguíneos, hay unas arterias que son casi iguales en todos los seres humanos, pues puede ser la red de capilares. Y esas pasarelas transversales entre los grandes bloques en que se subdivide, por ejemplo, las enfermedades mentales, creo que todavía no las conocemos bien. En cualquier caso, siendo verdad que todos son conflictos humanos, la mayor satisfacción que yo haya podido encontrar no solamente es poder esclarecer algunos de estos casos, sino también el complementar esto con esa responsabilidad universitaria como profesor. Cuando acababa la carrera de medicina, un cirujano, me acuerdo que se despidió el último día de clase diciendo que la mayor satisfacción para un médico seguramente era buscar eso que dice la Organización Mundial de la Salud: asistencia, docencia e investigación. La asistencia en lo forense es la pericia ante los tribunales de justicia. Y efectivamente, complementar la vida forense, asistencial para los tribunales, jueces, fiscales y tribunales, con la docencia universitaria es lo que más satisfacción me ha dado, y quizá también con eso he tratado de buscar un equilibrio, que también en la universidad es la investigación, pero ese equilibrio viene de esos tres conceptos que son recomendables para cualquier médico, seguramente también para cualquier disciplina. Bueno, yo creo que la naturaleza humana es muy compleja y diversa. En realidad, los seres humanos somos resultado de una carga genética, de unos factores familiares, especialmente en la primera infancia, factores sociales, ambientales, que conforman realmente lo que es la personalidad. Es verdad que los seres humanos somos capaces de ejercer la mayor de las abnegaciones y la mayor solidaridad con otras personas, pero también somos capaces de ejecutar realmente las conductas más crueles. Mi impresión es que la bondad es mucho más frecuente, pero es menos visible y menos aparente que la maldad o que las conductas negativas, que están muy presentes en los medios de comunicación y nos pueden dar una imagen distorsionada de lo que es la realidad humana, porque nos encontramos frecuentemente con esas conductas de solidaridad, de apoyo entre personas, de personas que no aparecen nunca en los medios de comunicación, pero que contribuyen a hacer más agradable la vida de las personas y, en definitiva, la vida de la humanidad. Por ello, creo que es muy difícil generalizar y que a veces los árboles nos impiden ver el bosque, pero que tenemos que confiar realmente en la naturaleza humana y, sobre todo, aplicar realmente los niveles de cariño, de afecto y de cuidado a aquellas personas que están más en formación, más débiles, como pueden ser realmente los menores, en donde hay unas posibilidades de actuación futura. Fíjate, a mí me sorprende que se sepa que lo que ocurre en los 2 primeros años de vida de un ser humano condiciona en buena medida todo su futuro.
casi no lo comprendo, pero debe haber un fondo de verdad en este argumento, ¿no? Y al mismo tiempo, yo no soy quizá tan optimista como lo has expresado tú. Creo que efectivamente la agresividad está en los seres biológicos, en nosotros que al fin y al cabo somos unos mamíferos, seguimos capaces de pelearnos por ese alimento, por eso que tiene el otro. Pero es verdad que afortunadamente por esa educación y por esa cultura, en primer lugar la educación, luego la cultura, esa educación que viene desde la infancia, tan tempranamente, esto nos modula precisamente para no hacer más disparates y para no ser tan agresivos, diferenciando la agresividad, que es una conducta natural, de la violencia, que es una cuestión distinta también que podrían explicar mejor otros profesionales, pero yo también quiero matizar este aspecto. Pero ¿no te parece que la bondad tiene un carácter más adaptativo y supervivencial? Es decir, si los seres humanos fuésemos malignos por naturaleza y tendiésemos a la destrucción, la especie humana desaparecería. Lo que ha mantenido realmente la especie humana ha sido realmente esas actitudes de protección, de bondad, de colaboración y de cooperación entre las personas. Claro, pero esto es porque somos seres sociales. Fíjate, la evolución humana depende si la explica un geólogo o, no sé, un psicólogo o un paleontólogo, cada uno utiliza argumentos de su propia disciplina, ¿no? Yo creo que la clave de la evolución humana es la sociabilidad, esa relación que se establece desde pequeño con tu madre o quienes tienes en tu entorno. Y eso lo considero tan importante que para mí explicaría pues, todo lo que significa luego el desarrollo de la cultura. Nosotros estamos en un econicho, que es la cultura. Sí. Seríamos más salvajes si no nos hubieran dicho bueno, que hay cosas que no se pueden hacer. Y aún así, de todos modos, ocurren esas crisis y esas injusticias. Pero aún seríamos, creo que, peores si no fuera porque hemos descubierto ese cobijo que es el entorno, pero no el entorno biológico, físico, sino el entorno de los que nos acompañan, a los que hemos conocido siendo niños. Esa sociabilidad creo que es la clave para que no seamos tan malos.